Bienvenidos a la sesión número 3 del curso de Excel Intermedio. Hoy veremos la tercera parte correspondiente al tema de funciones. Los puntos que vamos a tratar son los siguientes. Vamos a ver funciones de texto. Dentro de este vamos a tener la función igual, cómo convertir textos en columnas, cómo quitar duplicados. Vamos a ver las funciones de mayúsculas y minúsculas. En el segundo punto vamos a ver funciones cronológicas correspondientes a fechas y horas. Dentro de este vamos a ver lo que corresponde a la función hoy, función días, días laborables, días lab-in, días 360, días de semana, número de semana, fechas, mes, año, día, texto, fecha mes, fecha fin, hora, ahora, hora número, minuto y segundos. Todas estas funciones las vamos a ir viendo de manera didáctica a través de estos ejercicios, ya que de esta manera podremos ver cómo se aplican todas estas funciones, ya que en la mayoría de los casos o en los cursos que se dictan les enseñan la función, pero muy pocas veces se enseña dónde aplicarlas. Entonces la idea es de que ustedes a la vez puedan ir aplicándolas de ciertos problemas que se puedan presentar en la vida diaria o en la vida laboral que cada uno de ustedes pueda estar llevando. Los ejercicios son muy sencillos, son prácticos, y en el primer ejercicio lo que tenemos es que el área contable de la empresa donde labora Juan Gómez desea liquidar a un grupo de trabajadores y le ha solicitado calcular sus días laborados hasta la fecha actual. En un paréntesis tenemos de que no se deben considerar los domingos y en la fecha actual se debe exceptuar los que tienen fecha de término. Asimismo, se debe agregar los datos de los trabajadores en una columna para los nombres y otra columna para los apellidos. Verificar que los datos no sean duplicados y que los textos que se refiere a los trabajadores estén en mayúscula. Además, se debe presentar ordenadamente en forma alfabética según sus nombres. Nos vamos a nuestro libro de Excel. Todos deben tener este archivo que se les ha facilitado para que puedan hacer el desarrollo de esta sesión. Tenemos la primera tabla, ya lo tenemos ingresado en esta parte de acá, y en primer lugar lo que vamos a hacer es convertir los nombres que están en minúscula a mayúscula. Vamos a situarnos en una celda aquí en la parte del costado y para eso vamos a emplear la función mayús. Escribo igual, escribo mayús en mi teclado y me va a aparecer mayús terminación en C. Selecciono esta función, doble clic y voy a seleccionar el texto que yo quiero que se convierta a mayúscula. No importa, voy a seleccionar este de acá, así está en mayúscula, ya que esa función lo que voy a hacer después es hacer una referencia relativa. Si yo selecciono acá y cierro, voy a darle Enter y tengo que en esta celda me aparece el nombre Carlos Andrés Rolando Jiménez, todo en mayúscula tal cual como está acá. Si yo quiero hacer lo mismo en la siguiente celda, voy a hacer igual, escribo nuevamente la función mayús, selecciono, doble clic, selecciono mi rango, o en este caso el texto que yo quiero convertir a mayúscula, voy a cerrar, le doy Enter y tengo que Carlos Javier Ormeño Castro ahora se encuentra en texto de mayúscula. Para no hacer uno por uno, voy a aplicar una referencia relativa. Voy a seleccionar, puede ser los dos o puede ser solo uno de ellos, suficiente con que en esta parte ya yo tenga la fórmula. Voy a ir a la parte de la esquina inferior derecha y voy a hacer un arrastre hasta la última fila que es Miriam Elizabeth Vilches Fuentes. Acá es Elizabeth. Vamos a cambiarle. Vamos a poner minúscula Vilches Fuentes. Y vemos que ahora todo el texto de los trabajadores o todos los datos que corresponden a los trabajadores está en mayúscula. Pero como estos datos yo requiero que estén en la parte de acá, en la columna C y no en la columna H, lo que voy a hacer es seleccionarlos, los voy a copiar, control C, y los voy a pegar aquí en la columna de trabajador. Pero voy a darle un copiado especial, voy a darle clic derecho y voy a indicar que sea en valores. Ya que si yo no doy en valores y doy control V, ven que me va a aparecer este error, ya que va a haber una redundancia entre estos dos valores. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener la fórmula mayús y aquí también voy a tener la fórmula mayús, pero no va a haber ninguna referencia para hacer esa fórmula. Entonces lo que vamos a hacer es dejarlo en valores. Y ya está. Una vez que tenemos todos los datos en mayúscula, vamos a eliminar esta columna de acá.
lo siguiente que haremos es verificar que no existan datos duplicados. Ustedes podrían buscar todos los datos que se repiten acá, pero supongamos que tienen 200 personas, 400 personas, va a ser más tedioso que puedan encontrar aquellos datos que se están repitiendo. Lo que vamos a hacer es seleccionar todo nuestro rango y me voy a ir a la pestaña de datos. Voy a seleccionar una opción que está acá que se llama quitar duplicados. Le doy clic, me aparece esta ventana. Voy a seleccionar continuar con la selección actual. Le doy en quitar duplicados. Me dice que está referente a la columna trabajador. Es correcto. Le doy en aceptar. Y automáticamente me eliminó los duplicados. Tengo dos duplicados. Para que ustedes puedan ver, o si es que no han revisado toda la lista, vamos a ir a ver en la parte de acá de nuestro cuadro. El duplicado era Carlos Javier Ormeño Castro. Lo tenemos como número 2 y después se repetía en el número 14, Carlos Javier Ormeño Castro. Entonces ha eliminado el último dato. Siempre va a tomar como referencia o conservar el dato que se encuentra en primer lugar de arriba hacia abajo. El segundo dato que se ha eliminado es Mariela Ordóñez Rufo, que lo tenemos en el número 3 y se repetía en el número 6. Esos son los dos valores o los dos datos que se han repetido. Por lo tanto, de una relación de 17 ahora voy a tener una relación de 15 personas. Vamos a regresar a nuestro Excel y efectivamente tenemos eso de ahí. Pero aquí sucede algo, que yo no seleccioné lo demás. Y al no seleccionar lo demás, si yo elimino a Carlos Javier, que se encontraba en el número 14 y le correspondía una fecha de ingreso de 1 de febrero del 2020, ahora, cuando yo me vaya al número 14, voy a encontrar a Mariano Núñez Barrientos con esa fecha, cuando en realidad la fecha que le correspondía es 24 de febrero del 2020. Esto pasa porque yo seleccioné solamente el rango de nombres. Entonces, para evitar que suceda eso, lo que yo debo hacer es seleccionar todo lo que está aquí. Voy a regresar para hacer esa corrección. Selecciono todo este rango, ya que cada trabajador tiene una fecha de ingreso y una fecha de salida, y si tuviera otros datos, tiene que hacer una correlación con los demás datos. Voy nuevamente a quitar duplicados y en este caso lo que voy a seleccionar solamente es trabajador. Tengo todo el rango seleccionado, pero no quiero que me busque duplicados en fecha de ingreso, ni en fecha de salida, ni en días laborados, solamente a correspondientes a la fila de trabajadores. Le doy en aceptar y automáticamente me vuelve a generar o a eliminar estos duplicados. Tengo que Carlos Javier Ormeño Castro en el número 2 tiene 1 de febrero del 2020 y 31 de marzo del 2020. Y es correcto. Y en el número 14 teníamos 1 de febrero del 2020 y ahora en el número 14 tengo 24 de febrero del 2020 que corresponde a Mariano Núñez Barrientos. Y vamos a verificar y efectivamente 24 de febrero del 2020 corresponde a Mariano Núñez Barrientos. De esta manera ya hice el orden o ya quité los duplicados de manera correcta. Volvemos a nuestro Excel. Voy guardando los cambios. Voy a eliminar las últimas dos filas. Y lo voy a dejar de esta manera. Ahora, en el caso que les hubieran pedido minúsculas en vez de mayúsculas, lo que van a usar es la función minus. Escriben igual, escriben la función y está acá minus, terminación en C, le dan doble clic, seleccionan su texto, le dan en cerrar, le dan enter y ahora tienen el texto en minúscula. Pueden hacer lo mismo con lo demás haciendo una referencia relativa y de esa manera tendrían el texto en minúscula. Bueno, no es nuestro caso, pero ya sabrían convertir de mayúscula a minúscula o de minúscula a mayúscula. Eliminamos esto y vamos a ver qué más nos piden. Debemos convertir también los nombres en una columna y los apellidos en otra columna. Y vemos que acá todo está en una sola columna. Carlos Andrés, Rolando Jiménez, nombres y apellidos solamente están separados por comas. Vamos a separarlo en dos columnas.
Lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra columna C que corresponde a trabajadores. Luego nos vamos a ir nuevamente a la pestaña Datos y voy a utilizar este icono que dice Texto en columnas. Le doy clic aquí y voy a seleccionar de anchos delimitados, ya que aquí en este caso tengo comas y esta opción me permite caracteres como comas o tabulaciones que separan campos. Si yo selecciono de ancho fijo, los espacios están alineados en columnas con espacio entre uno y otro. En nuestro caso vamos a seleccionar de anchos delimitados. Le doy en siguiente y voy a indicarle a partir de dónde voy a tener que separar esas columnas o esos textos dependiendo las columnas que yo voy a necesitar. Por ejemplo, si yo le doy en tabulación, que son espacios mucho más grandes, entre texto y texto que no encontramos, no nos aparece ningún cambio. Si yo le doy en punto y coma, tampoco, porque no tenemos punto y coma. Si yo le doy en coma, recién vemos que el texto está separado en dos partes por una línea. Significa que esa coma se convirtió en una separación. Entonces yo puedo quitarle la tabulación y puedo quitarle también el punto y coma. Si ustedes quieren considerar espacio, lo que va a hacer es que entre el espacio que existe entre texto y texto, me lo va a convertir en líneas divisorias. Pero como yo tengo que los nombres y los apellidos están separados por comas, simplemente voy a seleccionar esta opción. Esta es la vista previa que nos ofrece. Le doy en siguiente. Luego le voy a dar que sea en formato general. Pueden ustedes incluirle cualquier otro formato dependiendo de su tipo de dato que tengan ingresado. Puede ser que sea texto, puede ser que sea fecha, etcétera. Voy a dejarlo yo en formato general y le vamos a dar en finalizar. Le doy clic en aceptar y nos aparece de esta manera. ¿Qué es lo que sucede aquí? De que cuando yo doy esa opción va a empezar a hacer esa separación desde la primera fila. Y para separar la columna no me va a insertar otra columna, lo que va a hacer es ingresar ese texto en la columna contigua, que vendría a ser donde está la fecha de ingreso. Entonces, antes de hacer esa operación, lo que primero tengo que hacer es alinearlo a la primera fila. Después de eso, voy a tener que insertar una columna para que se pueda agregar la otra separación. Entonces vamos a regresar. Y ahora sí, ya que tengo claro esto, voy a eliminar estas dos. Voy a insertar una columna. Luego voy a seleccionar mi columna que voy a dividir. Nos vamos a datos. Nos vamos a texto en columnas. Delimitados. Le doy en siguiente. Por coma. Le doy en siguiente. En formato general. Le doy en finalizar. Me dice que aquí hay datos, desea reemplazarlos, ok, y de esta manera ya lo tengo separado. Y aquí nos aparece en la columna apellidos en blanco para el número 10, ya que este de aquí no estuvo separado con comas. Entonces lo que ustedes van a hacer es agregarle una coma. Entonces vamos a hacer la operación nuevamente, voy a regresar, voy a agregarle en Pierina Guillén una coma para que todo pueda pasar a ese formato. Vuelvo a hacer la misma operación, texto en columnas, selecciono, doy en finalizar, clic en aceptar y ahora sí tengo todo separado en nombres y apellidos. Cambiamos los títulos, voy a ingresar acá que esto sea nombres y acá sea apellidos. Vamos a recortar el ancho de estas columnas para que no se nos extienda tanto esta tabla y ya tenemos de esa manera terminada casi la primera parte de nuestro ejercicio. Y antes de pasar a completar los datos que nos faltan, vamos a ver la función igual. Esta función lo que va a hacer es repetir el valor de otra celda. Yo me puedo ubicar en cualquier celda, escribo el signo igual y voy a indicar, por ejemplo, que esta celda tenga los mismos valores que la celda C2. Le doy clic aquí, le doy Enter y vemos que nos aparece ese valor que es Carlos Andrés. Si yo selecciono que esta celda sea igual a otra celda, por ejemplo a la celda F17, le doy clic en esa celda, le doy Enter y vemos que esta celda se convierte igual que esta de acá. Esa es la función igual. Voy a borrar esto y vamos a marcar los puntos que ya hemos tratado, que son estas funciones. La función respecto a texto.
Ya está. Para completar lo que nos falta, nuestro primer ejercicio, nos dicen que debemos utilizar para las demás fechas la fecha actual y considerar estas que ya están. Entonces vamos a nuestro Excel, tengo estas tres primeras fechas y lo demás voy a agregarle la fecha actual. Para agregar la fecha en la que nos encontramos, lo que tenemos que hacer es ingresar esta función que se llama hoy. Escribo el texto hoy, selecciono la función, aparece con un paréntesis abierto. Lo único que vamos a hacer es cerrar el paréntesis y le doy Enter. Lo que va a hacer es indicarme la fecha actual que figura en mi computador. Por ejemplo, yo tengo acá que nos encontramos hoy 20 de mayo del 2020 y esa es la fecha que me va a designar. Si mi sistema estuviera desconfigurado en cuanto al horario o a la fecha, y yo tengo, por ejemplo, que aquí me aparece 21 de mayo o me aparece 17 de mayo, lo mismo va a hacer que me aparezca en esta opción de fecha de la función hoy. Para completar lo demás, como es lo mismo, voy a hacer un arrastre y vamos a ver de que esta fecha se va a repetir, ya que lo que estoy haciendo es una referencia relativa. Si ustedes quieren hacer de otra manera, también pueden utilizar el igual, dan clic aquí y van a indicar que esto de aquí sea igual a esta fecha. Si ustedes hacen el arrastre, les va a aparecer lo mismo, solo que cuando ustedes seleccionen en su fórmula les aparece igual a la celda F6. En nuestro caso vamos a dejar todo con la función hoy. ¿Cómo está aquí? Ya tengo completada nuestra fecha de salida. Ahora vamos a calcular los días laborados de estos trabajadores. Para esto tenemos diferentes opciones. Lo primero que vamos a hacer es situarnos al costado. Vamos a seleccionar esa columna y la vamos a copiar acá. Vamos a utilizar en primer lugar la opción días. Pero antes de esta opción, vamos a hacer otra copia más acá. Voy a utilizar una diferencia o una resta. Vamos a restar esas dos fechas para calcular cuántos días tenemos desde el 1 de diciembre, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre del año 2019. Si yo hiciera una simple resta que tendría la fecha final o la fecha de salida menos la fecha de ingreso, le doy Enter, lo que va a hacer es calcularme la diferencia entre días. Quiere decir que desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre han transcurrido 30 días. Pero de esta forma no me está considerando los 31 días, ya que cuando una persona ingresa a trabajar o a laborar, se contabiliza también el primer día que ha ingresado. En este caso, por lo tanto, yo tendría que tener 31 días de trabajo. Lo que podrían hacer es ingresarle a esta fórmula un signo más y agregarle el día de ingreso. Le dan Enter y de esa manera solucionamos nuestros días laborados, ya que lo que nos estaba calculando eran los días transcurridos, que no contabiliza el primer día. Luego, puedo utilizar la función días. Si yo utilizo la función días, escribo igual, escribo días, abro un paréntesis, me está indicando la fecha inicial. Yo voy a indicar, ya que como esto va a ser una resta, la fecha inicial será la fecha de salida. Luego escribo un punto y una coma y voy a indicar la fecha final, que será la fecha de ingreso. Voy a cerrar y le doy Enter. Únicamente para esta función la fecha inicial es la última fecha y la fecha final es la primera fecha, ya que si yo hiciera lo contrario, estos días me saldrían en negativo. Supongamos que yo hiciera que en vez de F2 tengo E2 y en vez de E2 tengo F2. Le doy Enter, lo que va a hacer es calcularme en días negativos. Entonces, para evitar eso, tenemos que considerar como el caso anterior. Vamos a regresar y dejarlo de esa manera. Esa es la función días. Nos calcula de igual manera los días transcurridos. Para yo calcular los días laborados, tendría que agregarle siempre el primer día, que es el día de ingreso. Escribo +1, le doy Enter
y me arroja 31 de enero de 1900. Para que me calcule en números, lo que tengo que ir es a inicio y darle formato de números. Y ya tengo los 31 días transcurridos. Si ustedes quieren, le pueden quitar los dos ceros y lo dejan de esa manera. Vamos a recortar un poco estas celdas. Copiamos esta de acá otra vez al costado. Y ahora lo que voy a utilizar es la función días laborables. Días laborables. Le doy enter. Vamos a ampliar un poco más. Y para los días laborables vamos a utilizar justamente esa función que se llama díaslab. Escribo días y selecciono días.lab. Lo que me pide acá es la fecha inicial. En este caso sí debo considerar la fecha de ingreso. Luego debo considerar la fecha de salida o la fecha final. Y aquí me da una opción que dice vacaciones. Las vacaciones se refiere a los feriados o a días que no han laborado. Voy a hacer en primer lugar sin vacaciones. Voy a cerrar acá y le doy enter. Esa parte de vacaciones es opcional. Dependerá de ustedes si lo quieren agregar o no. Si yo le doy enter, me va a indicar que tenemos 22 días, ya que eso me está indicando que no se está contabilizando el sábado ni el domingo, simplemente los días laborables que son de lunes a viernes. Si yo me voy a mi almanaque de ese año de diciembre del 2019 y contabilizo, tengo de que en el día sábado tenemos 4 días, vamos a agregarlo acá, sábado 4 días, domingo tengo 5 días, le doy enter y eso me da una suma de 9 días, que es lo que tengo acá. Si yo lo pongo acá, vamos a sumar que tengo 9 días entre sábados y domingo en el mes de diciembre. Vamos a cambiar acá a diciembre. Si yo a los 31 días le resto los 9 días, vamos a dejarlo acá y escribo igual, 31 días que corresponde al mes de diciembre, le voy a quitar los 9 días que son de sábados y domingos y le doy enter, voy a obtener que tengo 22 días. En este caso, sí me está considerando todos los días del mes completo, incluida la fecha de ingreso. O sea que aquí no es necesario agregarle un día más. Ahora, si yo con esta misma función, vamos a copiarlo y agregarlo otra vez al costado, empleo vacaciones, que vendría en este caso a ser los feriados, voy a escribir igual días lab, que son días laborables, voy a seleccionar la fecha inicial, luego la fecha final, luego voy a indicar que tenemos vacaciones dentro de este rango, que vendría a ser desde el 1 de diciembre del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019. Simplemente voy a seleccionar mi rango. Voy a cerrar y le voy a dar enter. Me va a contabilizar solamente 21 días. Y esto porque los días feriados no me los va a contar, los va a excluir de ese conteo. Entonces, si yo voy a mi almanaque y voy a ver aquí los días de lunes a viernes de todo ese mes, encuentro un feriado que vendría a ser el día miércoles. Entonces, a ese 22 le estamos quitando también un día más, que es el feriado. Pero también tengo otro feriado que es el 8, que se encuentra en un día domingo. Esto no lo contabiliza porque esto se encuentra dentro del rango de los días no laborables que ya los ha quitado. Por lo tanto, no lo va a volver a quitar. Esa opción nos da lo que se refiere a días laborables con vacaciones. Esto se da siempre y cuando Excel va a calcular los días calendario según el almanaque de cada país. Lógicamente, aquí no están incluidos todos los días feriados. Hay días que no van a estar incluidos. Por lo tanto, en algún momento ustedes quieran ingresar esos días a Excel, lo único que tendrían que hacer es seleccionar manualmente esos días que son feriados. Por ejemplo, yo voy a indicar que el día 2 también era feriado. Entonces lo que debo hacer también es ingresarle el día 2. Pero ya no voy a seleccionar dentro de este rango, sino voy a agregar un rango aparte. Voy a indicar que el día 2 de diciembre del 2019 es feriado, que el día
8 de diciembre del 2019 también fue feriado y que el día 25 de diciembre del 2019 también fue feriado. Una vez que tengo mi rango de feriados, vamos a seleccionar acá, feriados. Entonces cuando yo vaya a mi fórmula de días lab, lo que voy a tener que cambiar es mi rango. Ya no voy a indicarle que use el rango que tiene Excel por defecto, sino mi rango específico que yo voy a designar, que es este de acá. Simplemente selecciono todas mis fechas, le doy Enter y vemos que ahora ya no tiene 21 días, sino tiene 20. ¿Por qué? Porque aparte del 25 está considerando también el día 2, lo que significa que va a quitar un día más. Ahora pasamos a otra función más que tenemos también para calcular los días. Vamos a copiar esto, pegamos acá. Y esta función se llama DIASLabInt. Vamos a escribir DIASLabIntl, que es esta opción que está acá. Le dan doble clic. Y aquí lo que me va a pedir es la fecha inicial de ingreso. Voy a poner punto y coma. Voy a seleccionar la fecha final. Luego voy a poner punto y coma. Y aquí lo que me va a solicitar es incluir qué días van a ser no laborables. O sea, qué días no se va a trabajar. En el caso anterior de días laborables me consideraba sábado y domingo. Pero puede ser de que en cierta empresa no trabajen los días domingo. Y ya no podría utilizar esa opción de días laborables. Entonces, para eso tengo que usar DIASLabInt, donde yo puedo incluir qué días no se van a trabajar. Por ejemplo, en este caso yo podría indicarle que el día domingo no se trabaja, entonces le doy clic solo domingo, luego doy nuevamente punto y coma, y me pide indicar los días no laborables, en este caso que van a ser los feriados o aquellos días que no van a trabajar, muy aparte de los fines de semana, o los días que estoy incluyendo como fines de semana. En este caso voy a utilizar de que no tengo días, lo voy a dejar así, voy a borrar el punto y coma, cierro el paréntesis, le doy Enter y me calcula que tengo 26 días. Si yo me voy acá, voy a excluir también los sábados, ya que se están contabilizando, y solamente voy a dejar los domingos, que son los que se están excluyendo. Por lo tanto, si yo a 31 días que tiene el mes de diciembre le voy a quitar esos 5 días, me va a calcular que tengo 26 días laborables. Quiere decir que solamente no está contabilizando los domingos, que son 5 días, y si ustedes lo comprueban, cuentan 1, 2, 3, 4, 5 días que no se trabajan. Ahora, si además de eso también le quieren incluir los días feriados, vamos a copiar y pegarlo en esta parte de acá, y voy a ingresar que días labInt, selecciono mi fecha de inicio, mi fecha final o de salida, luego que el fin de semana sea igual domingo, que solo los domingos no se trabaja, y aparte de eso que también me contabilice los feriados dentro de este rango, que es desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2019. Le doy Enter y me saca que tengo 25 días laborables. Entonces si yo voy acá y contabilizo esto de aquí, me va a quitar un día más, que es el 25. Por lo tanto, a los 26 días que tenía, le tengo que quitar un día más, que es el 25, y me va a quedar 25 días laborables. Asimismo, si ustedes quieren ingresarle este rango de días que no se van a trabajar, también seleccionan ese rango en vez de estas dos fechas. Seleccionamos aquí, le damos Enter y vemos que ahora me calcula 24 días. ¿Por qué? Porque además del 25 también me está quitando el día 2. De esa manera podemos calcular los días laborables. Por último, tenemos una opción más que es días 360. Copiamos esto acá y voy a escribir días 360. Los días 360 se utilizan para años que van a tener 360 días y no 365 días.
Algunos lo utilizan en contabilidad, ya que a veces generalizan de que todos los meses tengan 30 días, en 12 meses tendríamos 360 días. Pero eso no sucede en todos los casos, ya que si yo selecciono días 360 entre mi fecha inicial y mi fecha final, que vendría a ser esta, luego doy punto y coma, me va a pedir agregar un método, que si yo utilizo un método de Estados Unidos, me va a dar la condición falso, que ustedes pueden darle doble clic o simplemente pueden agregar un 0, que vendría a ser lo mismo. También me va a dar un método europeo, que si ustedes quieren agregarle, le dan doble clic, o si no, en vez de verdadero, podrían agregarle el número 1, que es lo mismo. Esos métodos son aplicables siempre y cuando se utilice para ese conteo esas normativas. En nuestro caso no es necesario, por lo tanto no le voy a agregar un método. Simplemente voy a cerrar y le voy a dar Enter. Me calcula que el mes de diciembre debe tener 30 días. Si yo hago un arrastre a estos meses de acá o al siguiente mes, que es del 1 de febrero al 31 de marzo, me está calculando que tengo 60 días. Lo que significa 29 días del mes de febrero más 31 del mes de marzo tendría los 60 días. Pero, ¿qué pasa si yo sigo arrastrando? Vamos a agregar, a ver acá a un costado, febrero, marzo y abril. Quitamos esto de acá. Y voy a indicar que febrero tiene 29 días, marzo tiene 30 días, 31 días. Acá tenemos marzo, 31 días. Y abril tiene 30 días. Entonces indicamos que abril tiene 30 días. Cuando yo sume todos estos días, voy a tener de que el conteo será de 90 días. Pero ¿qué sucede cuando yo hago el arrastre y qué hago? Que con esta misma fórmula me contabilice todos esos días. Lo que va a hacer es indicarme que solo tengo 89 días. Por lo tanto, esto no es aplicable para el mes de febrero. Puede ser aplicable para todos los meses que tengan 31, más no para el mes de febrero de cualquier año. Entonces, algunos lo pueden usar, algunos no. Esta fórmula es opcional. Esto mismo podemos completar en todos los casos. Simplemente selecciono la primera fila, luego hago un arrastre hasta el final y me va a hacer el cálculo en todas las demás celdas. Basándome a los criterios ya mencionados, puedo tener la seguridad de que el relleno que estoy haciendo en las demás celdas es correcto. Regresando a lo que nos están pidiendo, en nuestro caso en el ejercicio número 1, es calcular los días laborados pero sin considerar los domingos. Entonces vamos a utilizar para eso la función de DIASLab_IN. Entonces escribo igual DIASLab, fecha inicial que vendría a ser 1 de diciembre, fecha final 31 de diciembre, el día domingo que es el que no se va a trabajar, y no le voy a agregar días feriados, ya que si le agrego los días feriados me lo va a quitar, y en este caso solamente me está diciendo que contabilice que los domingos no se elaboran. Entonces lo voy a dejar hasta ahí nada más, cierro el paréntesis, le doy Enter y tengo 26 días laborados. Hago lo mismo con las demás fechas y ya tengo el cálculo de días laborados de todas estas personas. Lo único que me quedaría es ordenarlo en forma alfabética, seleccionando todo esto. Voy a ordenar de A a la Z, pero vamos a seleccionar todo este rango que es hasta acá. Y voy a incluir que es de A a la Z. Y ya tengo ordenado esto de acá. Con esto ya tenemos terminada esta tabla. Simplemente vamos a sumar, indicar el total de días que se van a pagar. Sumamos y tengo 1241 días. Le damos en guardar y ya terminamos nuestra tabla 1. Y antes de pasar al ejercicio 2, tener en cuenta lo siguiente, que si ustedes van a utilizar la función días, no se refería a agregar 1 por el primer día del mes, se refería a agregar un día adicional, ya que esta función lo que hace es contabilizarme
desde el día siguiente de la fecha de ingreso. Por ejemplo, en este caso, si yo no le pongo el 1 y le doy Enter, me va a contabilizar 136 días, ya que no está contando con el día 6, que es el día de la fecha de ingreso. Entonces, para que se contabilice también la fecha de ingreso, que es un día más, por eso se le suma ese número 1. Si usted le pone más 1, le dan Enter y recién les va a contabilizar los días completos. Esto únicamente se aplica para días laborados. Para días transcurridos no habrá necesidad de agregarle un día más. Muy bien, vamos a ir marcando los puntos que ya hemos tratado, que son los que están acá. Ya hemos visto la función hoy, días, días laborables, días last in y días 360. Entonces vamos a ir marcando esto de acá. Ya está. Y pasamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dicen, Gabriela necesita realizar unos aportes a un grupo de personas. Las cantidades que debe entregar es de 150 soles por semana a cada una de estas personas, de acuerdo con las fechas en el siguiente cuadro. Y nos dan la tabla número 2, que vendría a ser esta de acá. Esta la encontramos en nuestro libro de Excel, en la segunda hoja que dice T02. Le damos clic aquí y esta es la tabla. Ahora lo que nos están pidiendo es contabilizar el número de semanas. Para eso vamos a utilizar la función que dice num semanas. Escribimos num y acá se encuentra num.d.semana. Esta función nos permite contabilizar las semanas que existen desde el inicio de año hasta la fecha actual. Por eso nos dice número de serie. Para que nos quede más claro, vamos a hacerlo a un costado. Vamos a copiar esto de acá y lo vamos a pegar aquí al costado. Nuevamente 2 veces. Y vamos a cambiarle para poder diferenciar un tipo de sombreado de color azul. Y ahora vamos a ingresar igual número de semanas, que está acá, que se encuentra en cualquier mes del año. Entonces vamos a seleccionar esta de acá, vamos a escribir punto y coma y nos dice tipo devuelto. Nos pide indicar qué día empieza la semana. Voy a indicarle que en mi caso la semana empieza desde el día lunes. Simplemente selecciono acá y me hace referencia el número 2. Y este 2 va porque es la identificación de estos días con esta numeración que encontramos aquí. Entonces vamos a ingresar 2 directamente sin necesidad de seleccionarlo. Una vez que ingrese eso, voy a cerrar el paréntesis y le doy Enter. Entonces lo que me va a indicar es que desde el 1 de enero del año 2019 hasta esa fecha, que es 30 de junio del 2019, existen 26 semanas. Lo mismo pasaría si yo calculo el número de semanas para la fecha de inscripción, la cual se han inscrito. Vamos a ingresar igual número de semanas. Luego voy a ingresar la fecha correspondiente a ese año o a cualquier año. Luego punto y coma. Y voy a seleccionar el día en que empiezan las semanas y también le voy a decir que es lunes. Una vez que selecciono esto, cierro el paréntesis, le doy Enter y tengo que hasta ese momento han transcurrido 22 semanas. Quiere decir que desde el 1 de enero del año 2019 hasta el 1 de junio del 2019 transcurrieron 22 semanas. Y desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 de junio de 2019 han transcurrido 26 semanas. Entonces, ¿cómo yo puedo determinar cuántas semanas hay entre dos fechas? Lo único que podemos hacer es una resta, escribo igual, y voy a restar estas 2 semanas. La semana con mayor valor menos la semana con menor valor. Y tenemos que han transcurrido 4 semanas. Vamos a comprobar. Yo le indiqué que me empieza a contar desde el día lunes, por lo tanto, el día sábado y domingo de inicio de este mes no están considerados. Este es el mes del año 2019, junio 2019. Entonces me está considerando el cálculo desde el lunes 3 hasta el domingo 30. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3, 4 semanas, que es lo que tenemos acá. Luego hacemos lo mismo con las demás fechas, damos un arrastre y vamos a completar las semanas. A simple vista, ustedes podrían decir de que ya tengo la cantidad de semanas y luego lo voy a ingresar acá, pero no es así. Vamos a comprobar, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. A un costado vamos a ingresar
la función días para calcular cuántos días transcurrieron desde esa fecha hasta la otra fecha. Voy a seleccionar la fecha inicial, luego la fecha final, y esto me va a calcular la cantidad de días que existieron desde el 1 de junio hasta el 30 de junio del 2019. Cuando yo hago una referencia relativa, voy a determinar la cantidad de días. Luego, como yo sé que una semana tiene 7 días, entonces lo único que vamos a hacer es dividir este valor, que es 29, entre 7. O sea, la cantidad de días entre 7 para calcular la cantidad de semanas. Pero vemos que las semanas me salen con números decimales. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a calcular la parte entera. Para eso vamos a adelantar algunas funciones de la clase siguiente, que es, por ejemplo, la función entero. Vamos a seleccionar entero, y esto lo que va a hacer es seleccionar solamente los números que están en la parte entera antes del punto. Entonces, si yo selecciono acá, le doy enter, me va a seleccionar todos los números de la parte entera, que son 4, 9, 16, 10 y 11, solamente la parte entera. Luego, a este número, que es 4, lo voy a multiplicar por 7 días, ya que tengo 4 semanas, lo voy a multiplicar por 7 días, para determinar esas 4 semanas exactamente cuántos días me arrojan. Y voy a tener que me arrojan 28 días. Lo cual, si yo hago una diferencia o una resta aquí al costado y resto los 29 días que tenía desde esa fecha transcurrida, menos los 28 días que son en semanas redondas, voy a tener que un día me está sobrando. Si yo hago este arrastre hacia la parte de abajo, tendré que en la siguiente fecha, que son 9 semanas, me están sobrando 3 días. En la siguiente, que son 16 semanas, me están sobrando 5 días. En la siguiente tengo que son 11 semanas y me sobran 4 días. Y así, en la otra que tiene 12 semanas, me sobran 6 días. Ustedes podrían decir de que Excel está tomando números redondeados. Por ejemplo, que el número 4.14 lo redondeó a 4, el 9.43 a 9 y el 16.71 debería redondearlo a 17, lo cual no es así. De igual manera, el número 10.57 sí está redondeado a 11 y el 11.86 sí está redondeado a 12. Pero vemos que no es en todos los casos, quiere decir que no lo está redondeando. Simplemente esto pasa porque hay días que no se están considerando como lo habíamos visto acá. Por ejemplo, que en este caso el día 1 y 2, que eran sábados y domingos, no se estaban considerando. Entonces, para evitar eso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Como a mí me piden el número de semanas y en el ejercicio no me especifica si son semanas que sean exactas, con días completos, con los 7 días, o son semanas que se contabilicen a pesar de que ésta lleve un día más, o 2 días, o 3 días. Si fuera el caso de que esa semana se contabilice a pesar que tenga 1 o 2 días, entonces lo que podrían hacer es ustedes redondear. Acá yo tengo 4, pero como esta tiene un día más, entonces si yo quiero que me contabilice ese día, ya no serían 4 semanas, sino tendrían que ser 5 semanas. Para eso vamos a insertar 2 columnas más y vamos a copiar esto que está aquí en esta parte. Voy a eliminar esto de acá. Esto era lo que había obtenido de acá, de estos valores. Vamos a sombrearlo de un mismo color para identificar qué es esto de aquí. Borramos esto de acá y vamos a ingresar la siguiente función. Igual redondear más. Redondear más lo que va a hacer es considerar el número entero más los decimales. No importa la cantidad de decimales, lo que va a hacer es redondearme al siguiente número entero. Por ejemplo, si aquí es 4, lo va a redondear al siguiente número entero, que sería 5. Entonces, simplemente voy a seleccionar esta celda de acá, voy a poner punto y coma, me va a pedir la cantidad de decimales, voy a indicarle que no aparezca en decimales, que aparezca solo número entero, entonces le incluyo el número 0. Cierro el paréntesis, le doy enter y tengo 5 semanas. Punto 00 porque no me ha incluido decimales. Voy a quitarle los decimales. Lo mismo hago con los demás. Y voy a tener de que este número de semanas incluye más días. Quiere decir de que me va a incluir aquellos días, así sea 1, 2 o 3 días, y lo va a contabilizar como si fuera una semana.
Si fuera el otro caso de que solamente quiero semanas completas y los días que me están considerando acá no los quiero contabilizar a menos que sean 7 días exactos, entonces voy a escribir la otra función que es igual redondear menos. Selecciono el mismo valor, punto y coma, escribo el 0 para que no me salga con decimales. Y esta función lo que va a hacer es redondearme al número entero que tenemos acá. No importa la cantidad de decimales que tengamos. Simplemente me va a considerar el número entero. Le doy Enter y tengo 4 semanas. Le voy a poner sin decimales y voy a hacer un arrastre hacia esta parte de acá. Y esto será sin días. Vamos a ponerle acá sin días. Si hacemos una comparación con las semanas que inicialmente habíamos calculado, vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, para semanas que no tenían días, tenemos 4, 9, 16 y aquí hay una variación. En vez de 10 hay 11 y aquí en vez de 11 hay 12. Si comparamos con los números de semanas donde me contabilizan los días, yo tengo acá 5 semanas, 10 semanas, ya que aquí no me ha contabilizado los días. Acá tengo 17 semanas, aquí tampoco me contabilizo los días, tengo 11 semanas y 12 semanas. La manera correcta sería esto de acá. Entonces para mi ejercicio voy a asumir que debo contabilizar la semana así esta contenga 1 o 2 o 3 días. Para eso solamente voy a copiar los valores que ya los tengo y los pego en la columna que dice número de semanas. Los pego con un formato de valores y ya tengo ahora sí la cantidad de semanas. Lo que faltaría sería ingresar el monto que es de 150 soles cada uno o por cada semana. Los entramos, le damos formato de moneda y esto vamos a tener que multiplicar el pago de cada semana por el monto de 150 que era el que estaba pagando, lo cual voy a tener los siguientes montos. Una vez que tengo todo esto, me pide determinar la suma total para saber cuál es la totalidad que va a cancelar o que va a pagar. Le doy Enter, le pongo en formato de moneda y ya terminamos este ejercicio. Le damos en guardar y pasamos al ejercicio 3. Roberto desea identificar los días de las semanas de ciertas fechas con un valor. El primer día debe ser lunes. Estos valores los va a usar con otras funciones en Excel. De la misma manera, quiere descomponer estas fechas en días, meses y años. Y nos dan la tabla 3, que es esta que tenemos, y nos vamos a nuestro Excel, entramos a la tabla 3 y completamos los siguientes recuadros. Aquí nos piden dar un identificador a esa fecha. Para dar este tipo de identificador se usa la función diasen. Escribo igual diasen, selecciono con doble clic, voy a seleccionar la fecha, cierro el paréntesis, le doy Enter y me sale el número 1. Para poder apreciarlo mejor vamos a seleccionar estas fechas, vamos a darle en formato de fecha larga y vemos aquí que me aparece el día domingo, domingo 3 de mayo del 2020. Este tipo de identificador que es 1 corresponde al día domingo. ¿Qué pasa si nuevamente ingreso la función diasen, elijo el número de serie o en este caso la fecha, voy punto y coma y ahora voy a elegir un identificador? Lo que me va a pedir aquí es desde qué día quiero que empiece a hacer la numeración, ya que cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo tendrá un número. Si yo selecciono el 2 que dice números del 1 que es lunes al 7 que es domingo, con doble clic cierro el paréntesis, le doy Enter, me aparecerá el número 7. Voy a colocar a ver los números acá de lunes a domingo. Ingresamos lunes, hago un arrastre hasta el día domingo y esto significa de que por ejemplo el día 7 me está indicando de que es domingo. Significa que el día sábado será el número 6, el viernes será el número 5 y acá el día lunes será el número 1. Si yo simplemente lo completo, voy a comprobar que tengo cada día con un tipo de identificador.
Si yo utilizara otro tipo de identificador, por ejemplo, ingreso acá y en vez del 2, indico que la semana empiece desde el día martes. Entonces elijo la opción que dice 12. Números 1, que es el primer día referente al martes, y el día 7 será referente al lunes. Yo doy clic acá, le doy enter. Ahora el día domingo será el número 6 y ya no 7. Vamos a agregar otro día más, acá va a haber lunes. Y en el día martes vendría a ser el número 1, luego el día miércoles vendría a ser el número 2, y así hasta el día lunes, que vendría a ser el número 7. Si yo utilizo la primera referencia con la función del lunes, tengo que el domingo es 7. Si yo hago un arrastre, tengo que el martes es 2, correcto. El domingo 12 de abril le corresponderá un número 7. El viernes 6 de marzo le corresponderá un número 5 y el viernes 28 también le corresponderá un número 5. Este tipo de identificador más adelante lo pueden usar en cualquier otra fórmula o con funciones ya mucho más complejas, pero ahora ya sabemos a qué es lo que se refiere y cómo se obtiene. Ahora, en la columna del costado nos piden calcular el día. Esto es para el día en que cae esta fecha. Si esta fecha cae día 3, será identificado con el día 3. Entonces vamos a escribir igual, escribimos la función día. No días, que ya lo hemos visto, sino día nada más sin S. Selecciono el número de serie, que vendría a ser mi fecha, cierro, le doy enter y efectivamente me va a indicar el 3 de mayo. Lo mismo puedo hacer con los demás días de las demás fechas y tengo 21 de enero, 12 de abril, 6 de marzo y 28 de febrero. Lo mismo puedo hacer con los meses con la función mes. Selecciono la función mes. Selecciono el número de serie, que es la fecha, cierro el paréntesis, le doy enter y tengo que el mes es 5. ¿Por qué? Porque el día mayo vendría a ser el mes número 5. Si yo hago una referencia relativa, también tendré que enero es el mes número 1, que abril es el mes número 4, que marzo es el mes número 3 y que febrero es el mes número 2. También hacemos lo mismo con año, escribiendo la función año. Doy doble clic, selecciono el número de serie, cierro el paréntesis, le doy enter y obtenemos que todos son del año 2020, cuando yo hago mi referencia relativa. Pero supongamos que este es el año 2019, entonces vamos a escribir 2019, yo le doy enter, me va a dar el año 2019 en la columna años. Supongamos que yo cambio este año a 2015, le doy enter, también me cambiará en la columna años el año 2015. Esto también se puede hacer utilizando la función texto, para que en vez de que me aparezca el número, me aparezca en texto. Por ejemplo, en la columna días, utilizando la función texto, escribo igual texto, doble clic, me pide seleccionar el valor. El valor vendrá a ser la fecha, doy punto y coma, el formato en que yo quiero que aparezca, escribo una comilla y voy a agregar el formato. Para el caso de días, utilizaré el formato de letra D, si en el caso que fuera un dígito, una sola D, en el caso que quiera que aparezcan dos dígitos, dos veces D, en el caso que quiera que aparezca un nombre corto, tres veces D, y en el caso que aparezca el nombre largo, cuatro veces D. Probamos con cada uno de ellos. Si pongo una sola D, cierro la comilla, cierro el paréntesis y le doy enter, tengo el día 3, que es lo que ya tenía anteriormente. Ahora, si le agrego, en vez de una, le agrego 2, le doy enter, me aparece con dos cifras. Como esto es un solo número, me va a aparecer 03, pero en el caso de que yo tuviera un dígito con dos cifras, que son el 21, el 12 y el 28, me aparecerá con dos cifras. Tanto la función de 1D como 2D me puede aparecer para una sola cifra. Sigo utilizando otra de más con abreviatura. Si yo le pongo otra de más, tendré el nombre completo. Entonces, cualquiera de esas maneras pueden utilizar la función texto simplemente indicándole el formato. Lo mismo hacemos en meses. Escribo igual, texto, selecciono el valor,
doy punto y coma, y en este caso para el formato de meses utilizo la letra M. Escribo una comilla, escribo una M, cierro la comilla, cierro el paréntesis, le doy enter y me indica el mes 5. Eso es correcto. Si yo quiero ahora con 2 dígitos, escribo una M más. Si yo quiero con 3 dígitos, escribo otra M, me aparece el mes abreviado. Y si no, le ingresamos una M más y me aparecerá el mes en texto completo, el mes de mayo. Hago un arrastre y lo mismo completará en las demás fechas. Para el año es lo mismo, escribo igual, texto, pero en este caso el formato será con letra Y. Escribo una Y con comilla, cierro el paréntesis, le doy enter, me aparece el año 20, que es el número o representa el año 2020. Utiliza los dos últimos números. Si yo le agrego una Y más, me aparecerá lo mismo, ya que está en 2 dígitos. Si yo le agrego una tercera Y, me aparecerá el año en número 2020. Y si yo le agrego otra Y adicional, que serían 4, me aparecerá lo mismo. Para el caso de años, bueno, siempre va a aparecer en número. Voy a hacer un arrastre y voy a ir hasta el final. Si ustedes quieren, utilizan la variación solamente de una Y o de 2 Y para que puedan ver la diferencia. Le damos así. Con esto ya termino esta tabla. Le doy en guardar. Voy a marcar lo que ya hemos avanzado, que es días de semana o la función días en. También avanzamos número de semana. Hemos visto fecha, año, día y la función texto. En el caso de fecha, lo que se refiere es que si yo tuviera en algún momento estos valores y no la fecha completa, lo que tengo que hacer es regresarlo a una sola fecha. Entonces utilizo esta función. Escribo fecha, vamos a hacerlo a un costado y voy a unir. En este caso me pide el año. Por ejemplo, yo ya tengo que el año es 2020, simplemente selecciono punto y coma, me pide el mes, punto y coma, me pide el día, cierro el paréntesis, le doy enter y me regresa al 3 de mayo del 2020. Si ustedes quieren, le dan el formato largo y tenemos lo mismo, domingo 3 de mayo del 2020. Esta fecha es para devolver los valores que han sido separados en días, meses y años. Completamos las demás fechas. Vamos a agrandar un poco más para que pueda ingresar. Le damos en guardar y también marcamos ese punto. Muy bien, ahora pasamos al ejercicio número 4. Y aquí nos dicen que María realiza un préstamo a 4 familiares suyos para devolverlo en 3 cuotas, cada 2 meses. Ella desea saber qué día será cada fecha de pago. Si se sabe lo siguiente, nos dan la tabla 4. Además, para la última cuota tendrán la posibilidad de pagarla a fin de mes en el caso de que no pudieran cancelarla en la fecha correspondiente. Nos vamos a nuestro Excel y vamos a localizar esta tabla, que vendría a ser la tabla número 4. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar la función fecha mes. Voy a escribir igual fecha mes, doble clic, selecciono la fecha que me están pidiendo y luego voy a indicarle cuántos meses quiero que transcurran desde esa fecha. Como en el ejercicio me dicen que son 3 cuotas, que ya las tengo y cada cuota se van a pagar cada 2 meses, voy a indicarle que transcurran 2 meses. Cierro el paréntesis, le doy enter y tengo que la primera cuota a cancelar será el 1 de julio del 2018. Si yo calculo la cantidad de días, para ver la diferencia, escribo igual días. Voy a calcular la cantidad de días transcurridos, escribo la fecha inicial, luego la fecha final, cierro, le doy enter y tengo que han transcurrido 61 días. Estamos hablando de días transcurridos, no de días laborados como hemos hecho en el ejercicio 1. Si por ejemplo, en vez de que fuera 2 meses le pongo un mes, yo voy a poder ver que la primera cuota será el mes de junio del 2018. Del 1 de mayo al 1 de junio han transcurrido 31 días, ya que el mes de mayo contiene 31 días. Si doy una referencia relativa,
voy a completar las demás fechas. Si hacemos lo mismo en este lado, tendré el tiempo transcurrido, pero como en este ejercicio me piden 2 meses, entonces voy a agregarle 2 meses. Le doy Enter. Simplemente voy a hacer una referencia relativa hacia este lado y voy a tener los meses completos, ya que este de aquí lo que hace es considerar la fecha anterior, que vendría a ser el 1 de julio de 2018, y con respecto a la tercera cuota hace referencia a la cuota del 1 de septiembre del 2018. Cada 2 meses me da la fecha desde el 1 de mayo del 2018. Si no quieren hacerlo de esa manera, entonces vuelven a incluir, o simplemente para hacer la referencia van a presionar la tecla F4 para darle una referencia absoluta. Entonces cuando ustedes se desplacen hacia la derecha, lo que va a hacer es considerarme la misma fecha, pero aquí tendría que agregarle que desde esa fecha hasta la segunda cuota pasarán 4 meses y que hasta la tercera cuota pasarán 6 meses. Y vamos a obtener las mismas fechas. Vamos a completar las demás casillas y ya tengo todas las fechas correspondientes para que puedan hacer los pagos o la devolución de ese préstamo. Y para los que no puedan cancelar la cuota 3 en esa fecha, pueden hacerlo a fin de mes. Para eso voy a agregar una columna más. Voy a copiar esta que tenemos aquí y voy a escribir fin de mes. Una vez que tengo eso de ahí, voy a utilizar la función fin mes. Escribo igual fin.mes, selecciono, me pide indicar la fecha inicial, que es la fecha del préstamo. Voy a indicar cuántos meses transcurrieron para la tercera cuota, que eran 6 meses. Cierro el paréntesis, le doy Enter. Y esto me va a indicar el fin de mes del mes, valga la redundancia, de la fecha que correspondía el pago, que era el 1 de noviembre del 2018, y ahora el fin de mes será el 30 de noviembre del 2018. Hacemos una referencia y completamos los demás meses. Vamos a hacer una corrección en esta parte, ya que hemos dado una referencia absoluta con respecto a la primera fecha. Entonces vamos a cambiar esto de acá y vamos a pasarlo de esta manera. Hacer una referencia relativa de las fechas de la primera cuota. Y ahora podemos apreciar que, por ejemplo, si Carla el día 3 de diciembre del 2018 no puede cancelar su cuota, también lo podría hacer el 31 de diciembre del 2018. Asimismo, si Daniela no puede cancelar el 10 de enero del 2019, lo podría hacer a fin de mes, que es el 31 de enero del 2019. También hay una función más que se llama fecha número. Para eso vamos a seleccionar esta celda, le voy a dar el formato de texto y voy a escribir 1 de mayo del 2018, que es la primera fecha correspondiente a Pedro. Le doy Enter y escribimos la función igual fecha número. Seleccionamos, voy a seleccionar la celda donde escribí esa fecha, voy a cerrar y le voy a dar Enter. Lo que va a hacer es devolverme esa fecha que yo escribí en formato de texto, pero no está en formato de fecha, ya que si yo le doy acá formato de fecha corta o fecha larga, recién va a aparecer en formato fecha. Pero si yo lo dejo en el formato texto, entonces me va a aparecer de esta manera. Voy a darle el formato de fecha corta y recién esto me va a aparecer en formato de fecha. Esta función se utiliza para que cuando yo escriba una fecha en un formato de texto, esta me lo convierta automáticamente al formato de fecha. Para eso utilizamos la función fecha número. Con eso terminamos todo este ejercicio. Vamos a darle en guardar y pasamos al siguiente ejercicio, que es el número 5. Aquí tenemos que Luis requiere completar los datos que se muestran en la siguiente tabla, la tabla 5, y pasamos a nuestro Excel y buscamos esta tabla. Lo que tenemos que hacer es completar con las siguientes funciones: hora, minutos, segundos, ahora, hoy y hora número. Para el caso de hora, yo voy a escribir igual la función hora, selecciono, doble clic y voy a indicar la fecha o la hora con la que tengo ese dato. Selecciono el número de serie, cierro, le doy Enter
Y lo que hace esta función es que si en esa fecha o en esa hora que yo tengo, lo que va a hacer es extraerme la hora. Si yo tuviera que fuesen las 10:23, me extrae el número 10. Asimismo, si fueran las 12:23, me extrae el número 12. Lo mismo hacemos con lo demás. Y ya tenemos completadas las horas. Lo mismo pasa en este caso de la fecha 3 de junio del 2018, que me parece 13 horas. Y acá me parece que tengo 18 horas, pero si yo me doy cuenta, esto está en formato de número. Entonces lo único que voy a hacer es darle un formato de fecha. Pongo fecha corta o fecha larga, cualquiera de los dos. Pero aún así no puedo ver la hora, entonces voy a ir a darle un formato personalizado. Y voy a seleccionar ese formato de horas. Bueno, acá no lo tengo. Vamos nuevamente a personalizado. Y voy a seleccionar este formato, donde aparecen las fechas y las horas. Le doy clic en aceptar. Y me aparece que tengo 18 horas. En el siguiente caso lo que voy a hacer es hallar los minutos. Asimismo escribo igual la función minutos. Selecciono acá el número de serie, que vendría a ser la fecha con horas o con minutos. Le doy enter. Hago lo mismo hacia la parte de abajo. Y me indica que no tengo minutos en esta parte de acá, aquí tampoco, y en este caso tampoco. Y si podemos apreciar, lo que me extrajo en la primera fila es los 23 minutos de la hora 8:23 con 8 segundos. Asimismo puedo extraer los segundos. Escribo igual segundo, selecciono el número de serie, cierro el paréntesis, le doy enter, hago la misma referencia hacia la parte de abajo y voy a obtener que en esta parte tengo 8 segundos y en los demás no tengo segundos. Luego paso a la siguiente función, que es ahora. Escribo igual, escribo la función, le doy doble clic. No voy a escribir nada ni voy a seleccionar nada, simplemente voy a cerrar el paréntesis, le doy enter y me aparece de esta manera. Voy a ampliarlo, ya que ese error es porque no tengo espacio en esa celda. Y vemos que me aparece esta fecha, 21 de mayo de 2020 con las 19:19. Esta función lo que hace es arrojarme el valor de la fecha y del minuto en el cual me encuentro en este instante. Si ustedes se estuvieran en otro horario, les va a arrojar ese mismo horario en el cual están ingresando esa función. Lo mismo hacemos hacia la parte de abajo y vemos que me va a aparecer lo mismo. Como pueden ustedes apreciar, ahora pasó de 19:19 a 19:20. Asimismo, si el tiempo va a seguir avanzando, esta función va a hacer que el horario también vaya avanzando. Luego, en la siguiente columna, la función hoy, escribo igual hoy, abro un paréntesis, cierro también el paréntesis, no necesito seleccionar o ingresar otro dato, le doy enter, y lo que va a hacer es darme el valor de la fecha que me encuentro en este instante, o de la fecha actual, o de la fecha de hoy día. Si yo este archivo lo abro mañana o en otro día, me va a mostrar la fecha de ese día, ya que esa fecha es la fecha actual. Por último, para la función hora número, vamos a escribir esta fecha que está acá con esta hora, que dice 1 de julio. Antes de eso vamos a darle el formato de texto. Escribimos la fecha 1 de julio del 2018, 08 con 23 minutos con 08 segundos. Le doy enter. Lo que va a hacer es que este texto lo va a convertir a hora número. Entonces a un costado voy a escribir igual hora número y voy a seleccionar este texto, cierro el paréntesis, le doy enter y vemos que este texto me lo convierte en un número. Lo mismo podríamos hacer acá, pero para eso esto tendría que estar en formato de texto, o tendrían que haber ingresado primero en formato de texto, ya que si yo lo convierto después me va a aparecer con otros tipos de números. Regresamos, dejamos como estaba, seleccionamos nuestra celda y le damos en formato de hora, y vemos de que ya lo convierte este texto en horas. Le damos en guardar, nos vamos a marcar todos los puntos que hemos visto, que eran fecha, mes, fin mes, hora, ahora, hora número, minutos y segundos. Con esto ya damos por terminada esta sesión. Nos encontraremos en la siguiente clase. Espero hayan aprendido. Se agradece su participación.